Todo esto es lo que está diciendo hoy el primero de los escenarios judiciales abiertos, el del caso Koldo. Mientras en la trama de corrupción de policías para destruir pruebas, para tapar la contabilidad en B del Partido Popular, hoy se juega una carta fundamental. La juega este hombre. Es Manuel Morocho, el comisario que investigaba la contabilidad en negro del PP y al que la orden era clara. Lo está declarando así. Tapar, borrar a Mariano Rajoy. La orden era que no apareciera Mariano Rajoy. A mí me conminó a que no pusiera en el cuerpo del informe ningún nombre de responsable político y concretamente se me expresó el nombre de Mariano Rajoy. Pedro Gómez, esa declaración es capital a esta hora y lo que está diciendo es, efectivamente, había órdenes para encubrir a Mariano Rajoy. Una declaración correosa y llena de interrupciones en la que Manuel Morocho ha asegurado que en el 2015 descubrió que había una investigación paralela y sin apoyo legal sobre el entorno de Luis Bárcenas. Ha ratificado esas injerencias y presiones a la hora de elaborar sus informes. Cuando les explicaba sobre los papeles de Bárcenas, entradas, salidas, receptores, incluso en las obras que se llevaron a cabo en la sede del Partido Popular, sus inmediatos superiores las ponían en cuestión. Le llegaron a decir que a saber por qué estaba haciendo Luis Bárcenas esos papeles y que eliminara los nombres de cargos públicos. En la Audiencia Nacional, la 12ª sesión del juicio a la Kitchen, donde lo más destacado esta mañana está siendo la declaración de Manuel Morocho. El inspector jefe de la UDEF, principal investigador del caso Gürtel, siempre ha denunciado que sufrió presiones para suavizar las acusaciones contra el Partido Popular. Laura Herrero. Sí, Manuel Morocho responde ante el juez, asegura que en agosto de 2015 le llegó una información interna de la policía con el título de Luis Bárcenas y se dio cuenta entonces que había una operación paralela a la suya sin autorización judicial. Y cuando veo el contenido, ya he dicho antes, y veo la palabra Bárcenas, pues para mí fue la constatación de lo que ya suponía, en base a un conjunto de indicios de la existencia de una operación de la policía sobre Bárcenas. Una conclusión que ha interrumpido la presidenta del tribunal. Estoy observando desde que empezó el interrogatorio que usted se extiende más allá de lo que le pregunta el Ministerio Fiscal. Le ruego que se limite en la respuesta a lo que le pregunte. La operación Kitchen se sitúa entre 2013 y 2015. Morocho llevaba investigando la Gürtel desde el 2007. Esa información que le llega dice que no fue ni útil ni nueva para su investigación. No hay más preguntas, señoría. Señora letrada. Sí, con la venia de la institución de la sala. En nombre de la familia Bárcenas. Buenos días, señor Morocho. Buenos días. Voy a intentar no reiterar ninguna de las cuestiones, pero bueno, pido disculpas si reitero algo que ya se haya dicho. Pero simplemente por empezar, de los años 2013 a 2015, que es lo que nos interesa, aunque usted ya ha dicho que ha sido el investigador de Gürtel durante muchísimos años, ¿qué relación tuvo directamente en esos años, de 2013 a abril del 2015, con don Eugenio Pino Sánchez? Relación profesional, me refiero a los cargos y que tenía... Pues la que acabo de comentar, que en enero de 2012 me dicen que por orden de él me traen eso. Ya, pero Eugenio Pino... de la sala, señoría. Nuevamente se insiste sobre lo que ha preguntado la abogacía del Estado. Acabo de decir que si reitero algo, pido disculpas, sí, pero es que ha sido... Sí. Vale, pues perfecto. Yo no tengo más relación con él. Yo me refería a la relación profesional, no. O sea, la jerarquía que había en esos años, en exclusiva, simplemente. No, me trasladan mediante una adscripción temporal de funciones en enero de 2015. Vale. Pero anteriormente yo no tenía ninguna relación directa. La relación profesional o directa o indirecta con José Manuel Villarejo. Tampoco. ¿Con Andrés Manuel Gómez Gordo? Ninguna. ¿Con José Ángel Fuentes Gago? En esa época, antes de ir a la DAO, yo no tenía ninguna relación con esta persona. ¿Con Bonifacio Díez Sevillano? Tampoco. ¿Y con José Luis Olivera Serrano? Tenía relación porque había sido el jefe de la unidad durante unos años y, bueno, pues habíamos trabajado en la investigación y nos conocíamos y me llamaba para algunas preguntas, reuniones en relación a cuestiones que se estaban investigando.
Que se estaban investigando en la pieza separada. En la pieza separada Sí. de papeles, la denominada Sí, papeles. efectivamente, la pieza de papeles me llamaba para preguntas sobre ello, o relacionadas con personas imputadas en la causa como Luis Bárcenas. ¿Usted recuerda en qué fecha se conocen las cuentas en Suiza del señor Bárcenas? El procedimiento. Al juzgado llegan a final de noviembre del 12. El juzgado lo comunica a la Fiscalía en enero de 13 y por auto del 16 de enero del 13 el juez acuerda, a petición de Fiscalía, el traslado tanto a la agencia tributaria como a nosotros para su estudio y posteriormente hace una providencia ampliatoria diciendo que debería costar 5 días antes del 25 de febrero. ¿Por qué el 25 de febrero? Porque iba a testificar Luis Bárcenas. El primer informe, entiendo, sobre esas cuentas. Correcto, sobre las cuentas de la entidad, la Fundación Panameña Sine Qua Non en el EGTB Bank, que es el primer paquete de información que entregó Suiza. ¿En aquel momento estaba secreta la causa? A ver, yo digo la causa principal, que es donde están las cuentas. No estoy hablando de papeles, sí, que es un poquito posterior. Con el 301 está siempre. Vamos a ver, señor Morocho. Lo último sobraba porque lo sabemos, lo que es el secreto de una causa. Y limítese, por favor, a lo que le preguntan concretamente. Sí, está diciendo que no tenía un secreto general, pero no señora específico. letrada, no la causa. Es lo que iba a decir. Perdone, señora letrada, le está usted preguntando una cuestión de fecha, de resoluciones y tal, que se ve que no se va a equivocar porque se sabe bien por lo que veo, pero como usted está personada y conoce el procedimiento, no tiene por qué preguntarle al testigo la fecha de resoluciones, declaración y tal, señoría, porque obra en el procedimiento. Sí, yo sé por qué lo asusté históricamente, pero bueno, se da por sabido lo que obra en un procedimiento. Sí, pero esta acusación lo que mantiene es que estaba todo siendo investigado respecto al dinero de Luis Bárcenas o de la familia Bárcenas. Entonces, las fechas en las que esta acusación mantiene que se han producido los hechos que se están enjuiciando, se estaba investigando, que es lo que le estoy preguntando, por fechas. No le voy a preguntar toda la instrucción, pues ni mucho menos, ni siquiera voy a llegar hasta el auto de transformación ni de procedimiento abreviado. Sí, creo que ha dicho que se le pidió un primer informe antes de que fuera a declarar el señor Bárcenas, que estaba previsto para el 25 de enero de 2003. De febrero, ha dicho. Febrero, de acuerdo. Antes del 25 de febrero. Puede seguir, señora Letrada. Durante esos meses ya, desde febrero del 2013 a junio del 2015, se sigue investigando sobre las posibles cuentas en el extranjero del señor Bárcenas, aparte de lo que había llegado de Suiza. Mire, entre 2012 y 2015, el Juzgado Central de Instrucción número 5, que estaba dirigido por el magistrado Pablo Ruf, remitió a 4 países distintos, Argentina, Estados Unidos, Suiza. Vamos a ver, señor Morocho. La pregunta ha sido muy concreta. Si desde febrero de 2013 a junio de 2015 se siguió investigando, 2013, no le han señoría. dicho que se investigó, ni que usted lo mire en sus notas. Exacto. Sencillamente le han dicho, en esos 2 años aproximados, se siguió investigando, el resto de lo que hizo el magistrado instructor no se le ha preguntado. Trato de documentar la respuesta. Pero perdone, señor Morocho. ¿Tiene que documentar la respuesta de si los 2 años siguientes se siguió investigando? Cuando se sabe de memoria el auto de procedimiento abreviado, la fecha que fue el auto de apertura de juicio oral. Es que lo que le quiero decir es que un testigo no puede introducir algo distinto de lo que se le pregunta. Y menos acudir a lo que usted iba a mirar de las diligencias que acordó el magistrado instructor. Se le ha preguntado solo si se siguió investigando 2 años. ¿Se siguió? Sí, claro que se siguió. Pues ya está. Exhaustivamente. Respecto al dinero. Respecto a lo que había acordado en su día el señor magistrado del Supremo Francisco Monterde, que fue el que libró el inicio de la comisión rogatoria. Eso es lo que se estaba investigando. Y, efectivamente, Suiza fue dando información pues, en diferentes tramos. Entonces, se continuó, porque estas comisiones que he mencionado, pues cada país
fue aportándolas con su secuencia en función de su propio derecho interno y del tiempo que tardaba en recabarla. Pero efectivamente, de hecho, ahí están los informes elaborados que continuaron progresivamente emitiéndose en base al análisis de lo que iba llegando del exterior. Pues, como hemos dicho, se abre la pieza separada en febrero, la de los papeles, en febrero del 2013, y usted esto creo que lo ha dicho ya también, es usted el que designa el juez instructor para seguir empezar con esta investigación, porque era una pieza separada, ¿no? Sí, el auto de 15 de marzo explícitamente ahí define el objeto de la investigación y encomienda a las unidades de auxilio judicial. A nosotros nos dice que la que presta ya servicio de auxilio judicial en la 275, que son ustedes, el la grupo principal, 21, nos designa también de forma expresa para el análisis de la documentación que nos dan, la emisión de informe, elaboración de conclusiones y propuesta de actuación que consideremos. Eso es el contenido de la parte dispositiva número 4 y del fundamento jurídico número 3 de ese auto. Vale, yo le quiero preguntar ahora por los informes, precisamente, muy brevemente, los informes de la pieza separada de papeles. ¿Instrucciones de algún superior respecto a esos informes para modificarlos o supervisarlos? Yo recibí instrucciones. ¿Qué instrucciones? ¿Y respecto a en qué fecha? A ver, la apertura de la pieza separada y la encomienda pues supuso una falla en la evolución de la investigación. Entonces, a raíz de ahí y del análisis de esa documentación, que es la que nos dio el juez para analizar, surgieron toda una serie de problemas relacionados con ¿Qué tipo de problemas? El resultado del análisis. El problema venía de la introducción de un sesgo en el análisis que habíamos hecho nosotros de los documentos. ¿De los documentos se refiere a los documentos que se denominaron los papeles de Bárcenas? Los papeles, efectivamente, y toda la documentación que aportaron las partes y que se nos dio traslado. Entonces, todo ese acervo documental había que analizarlo en el sentido del auto del 15 de marzo. Análisis del origen de aplicación de fondos, ver la verosimilitud de lo que ahí había, identificar a las personas que participaban allí, que salían, en fin. Entonces, a raíz de ese análisis, los sucesivos informes, se generó toda una problemática derivada de la no conformidad con ese visado de los informes. ¿Pero quién no estaba conforme con ese visado? Toda la escala de mandos, es decir, jefe de sección, jefe de brigada, jefe de unidad, comisario general. ¿Me puede decir los nombres? Sí, a ver, en aquel momento... Estoy hablando justo de eso, de 2013, febrero, marzo... Yo estaba en la sección segunda. El responsable era el inspector jefe Miguel Ángel Cuevas. Vázquez, o no, ¿Perdón? Manuel Vázquez, perdón, me he equivocado yo. En la sección primera, que sí, también sí. estaba la otra de blanqueo, estaba José Manuel Alba del Luna. El jefe de brigada, en aquel momento, era el señor Gudiña. El jefe de unidad era Manuel Vázquez. Y el comisario general, en una parte inicial, fue el señor Ulla, luego vino el señor Losada y luego vino Sánchez Aparicio. Discúlpeme, ¿todos ellos le daban instrucciones de cómo tener que hacer los informes? Yo, por ejemplo, con el señor Ulla no tuve ninguna relación. Bueno, pues yo le pregunto en concreto de quién recibió instrucciones. A ver, vuelvo a decir, yo cuando reportaba el trabajo que se generaba en el grupo tras la encomienda del juez, teníamos unas reuniones en las que participaban todos, inicialmente. Cuando vino Sánchez Aparicio, prefirió retirarse y ya no aparecía en las reuniones, pero eran reuniones en las que participaban todos, yo exponía lo que se hacía, se me preguntaba, daba el motivo por el que se ponía esto, se hablaba de esto, llegábamos a esta conclusión y ellos me planteaban toda una serie de objeciones respecto al contenido de los mismos. ¿Y qué tipo de objeciones? Pues las objeciones iban ceñidas a la construcción de la prueba, del indicio, es decir, a la propia naturaleza del contenido de los papeles, por ejemplo, si eran una documentación extracontable, con flujos de dinero o no, a quienes aparecían de donantes y de receptores de fondos, respecto a la concatenación de la contratación con determinados acaecimientos de procesos electorales, por supuesto la no aparición de ninguna persona de cargo público en los mismos. Además, según avanzamos en la investigación, ya se ponía en tela de juicio la correlación que hacíamos entre las salidas de fondos de Caja B y los pagos de la reforma de la vivienda, del edificio de la sede de la formación política. En fin, cada informe tuvo su devenir. ¿Recuerda el informe de 29 de abril del 2013?
No quiero que me cuente el informe, sino que es dentro de la pieza de papeles. ¿Recibió alguna...? ¿Me puede decir el número, si es tan amable? El número no lo tengo aquí. Es 29 de abril, pero seguro, del 2013, pero no tengo el oficio. Es para ubicarme qué informe es. No, pero únicamente si recuerda ese informe y qué es lo que pasó con ese informe de forma muy breve. Es decir, la pregunta es, ¿hubo alguna incidencia directa de alguno de los superiores respecto a ese informe en concreto? Sí, a ver, el informe que nos pidió el magistrado tras el análisis iba en el sentido de determinar la veracidad o no, indiciariamente, prima facie, como dijo el magistrado, sobre esos documentos. ¿Qué verosimilitud tenían? ¿Quién aparecía? ¿Era real o no? Entonces, lo que se trataba era de definir, en el fondo, la naturaleza de los apuntes que aparecían allí. Si eran reales o no. Si obedecían a transacciones económicas o no. Con lo cual, abordaba el núcleo de la definición en sí mismo de si había indiciariamente una corriente ajena al sistema económico en disposición de la tesorería del Partido Popular o no. Esa era realmente la batalla en la que se libró en aquel momento. ¿Ese informe lo pudo usted presentar directamente sin ninguna injerencia? No. A ver, ya me advirtieron que, bueno, me dijeron que estos eran unos papeles que a saber Bárcenas por qué los ha hecho, que era una ideación de Bárcenas, que no tenían ninguna verosimilitud, que a saber eso, porque él habrá escrito y que son en cualquier caso cosas de él, pero nunca de la formación política para la que trabajaba. Y que la contabilidad es la que estaba reglada en el Tribunal de Cuentas y presentada. Entonces, bueno, yo sobre eso no introduje ningún factor, lo que les dije, de hecho cuando se lo expliqué, digo, mire, yo no catalogo la naturaleza de los documentos, yo lo que hago es explicitar el análisis que hemos hecho de los mismos. Y si se ve el punto concreto de 5 donde se analiza, yo desgrano desde el tiempo, la data, elementos objetivos, subjetivos, los que aparecen allí, a efectos, y así se lo transmití, de que yo no categorizaba cuál era el contenido, sino que el lector, en este caso el magistrado, la fiscalía, que leyera el contenido del apartado, sacara su propia conclusión respecto a lo que habíamos construido allí. Ese era el objetivo final. Evidentemente, pues no estaba... Recuerda que en este momento, y una vez ya ha sido usted designado, como ha explicado antes, por el magistrado instructor, que Javier Iglesias, ¿sabe quién es Javier Iglesias? Sí. Javier Iglesias presentó un escrito en esa pieza respecto a usted. Sí, ¿Eso fue así? Sí, presentó un escrito en el que pedía al instructor que se me apartara del procedimiento, aduciendo falta de parcialidad en la emisión, y además se me vinculaba a una relación con una formación política. ¿De quién era Javier Iglesias abogado en ese momento? En ese momento, inicialmente fue... En la pieza de papeles. La pieza de papeles era de Álvaro de la Puerta. Que era el tesorero del Partido Popular. 94.